¿Cuántas veces a diario nos sorprendemos cómo en medio de la multitud nos cruzamos con personas que en algún momento serán parte de nuestra vida y cómo este encuentro se convierte en un vínculo que une a las personas con las ideas, los sentimientos y pensamientos? Esa fuerza es la fuerza de un ser integradista. Hombres y mujeres que se conectan con el mundo. Es un sentir que te impulsa a volar, que te invita a crear, a innovar y a hacer de los sueños una realidad. Es una fuerza interior que crece, que está aquí, en la Institución Educativa Integrado Joaquín González Camargo, Sogamoso. La Institución Educativa Integrado Joaquín González Camargo celebra 64 años en los que ha creado el escenario ideal para un desarrollo humano y académico, contribuyendo a la formación integral de jóvenes abiertos, sensibles y universales, con una responsabilidad social con la sociedad a la que pertenece, abriendo caminos que guían a nuestros jóvenes y comunidad educativa en el proceso de explorar el mundo y adquirir conocimiento que les permita impulsar el desarrollo sostenible de la región. La institución está integrada por 5 sedes, 11 jornadas, que hace posible el proceso libre y creativo de las actividades académicas y de investigación. La institución cuenta con espacios para educar, crear y conectarse con el mundo. Sabemos que el futuro personal y de formación de nuestros estudiantes estará ligado a los cambios en diferentes ámbitos, en lo económico, político, cultural y social, en el que hemos de trabajar en función de un bien común, desde una visión social, humanística y tecnológica, que permiten que sus estudiantes tengan la posibilidad de empezar a definir su futuro a partir de los diferentes énfasis ofrecidos en las especialidades técnicas, donde definen sus propias rutas de formación de acuerdo a sus habilidades e intereses. El Instituto Integrado es consciente de que el bachiller de hoy necesita integrarse con éxito en una sociedad en permanente cambio y evolución, con grandes retos y exigencias. Jornada A, Técnica en Sistemas, dirigida por el especialista Alejandro Tarazona Barajas. En esta se cuenta con 25 docentes y una orientadora. En esta jornada se promueve la formación integral, orientada a la búsqueda de la felicidad a través del fortalecimiento de valores del ser y el desarrollo de competencias en las diversas áreas. Los estudiantes se capacitan en el manejo de software y hardware, desarrollo de habilidades para la creación de materiales multimedia, haciendo uso de la tecnología de manera responsable y creando soluciones a partir de estas, para el mejoramiento del entorno, trabajando fundamentos teóricos y aplicándolos mediante actividades y proyectos prácticos. Jornada B, dirigida por el especialista Jairo Patiño Rojas, cuenta con 25 docentes y una orientadora. Brinda una formación técnica en educación ambiental, con programas articulados con el SENA, que capacitan a los jóvenes para su futura vinculación en el campo laboral, en el análisis de muestras químicas, técnica en preservación de recursos naturales, la preservación del medio ambiente y el entorno. El técnico en preservación de recursos naturales pretende sensibilizar, orientar y entregar herramientas de manejo, como también una especialización en viveros y plantación forestal. Jornada C, con especialización técnica en turismo, con profundización en inglés, dirigida por la especialista Esperanza Ricaurte, apoyada por un grupo de 18 docentes calificados en las diferentes áreas. En la actualidad, ofrece la modalidad de guianza turística. Nuestros estudiantes adquieren las competencias requeridas por el sector turístico y las normas de competencia laboral. Tenemos convenios interadministrativos con el SENA, que nos facilitan las estructuras curriculares que dan respuesta al sector educativo y contribuyendo a la calidad de la formación y mejoramiento continuo de los estudiantes. Jornada D, Técnicas en Administración de Empresas, dirigida por el especialista Omar Hernando Gómez. Cuenta con 19 docentes y un orientador. Ha venido ofreciendo a sus estudiantes formación en distintos programas que han sido certificados por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, a través de los convenios interinstitucionales. Dichos oficios se están cambiando de acuerdo a estudios de mercadeo y necesidades del entorno. Está en constante evaluación y renovación, coherentes con la realidad y los procesos evolutivos que se viven a diario en la sociedad. Además, la jornada nocturna,
dirigida por el especialista Jairo Mesa. Presta servicio a una educación básica y media, cobijando mayores oportunidades para adelantar estudios de niveles primaria y secundaria con actividades que promueven el desarrollo humano. Fue certificada en gestión de calidad por las normas ISO 9001-2000 y NTG-GP 1000-2004, gracias al compromiso existente de parte de todos los funcionarios de nuestra institución y de la comunidad educativa. Primaria A, dirigida por el especialista el Padre Orlando Corredor, cuenta con 21 docentes y una orientadora, y la Primaria B, dirigida por la especialista Rosaelia Pérez Preciado, cuenta con 20 docentes y una orientadora. En ella se ofrecen los primeros pasos de un proceso de formación para aquellas mentes jóvenes, proyectando su conocimiento, incentivándola a la búsqueda del conocimiento en lo investigativo, científico, cultural, deportivo, religioso y moral, como una institución formadora de estudiantes íntegros. Transformemos Educando. Es una fundación que se ha venido desarrollando a partir de la experiencia adquirida desde el año 2005 con el modelo Transformemos Educando de alfabetización, educación básica y media, implementado en 21 entidades territoriales de Colombia. La institución cuenta con 3 sedes en este proceso de formación, dirigidas por el especialista Gilberto Plazas. La primera, localizada en el barrio Santa Isabel, con 2 jornadas. La Primaria C cuenta con un grupo de 6 docentes y la jornada Primaria B con 6 docentes. La segunda sede, Pantanitos, cuenta con 4 docentes y la tercera sede, José Antonio Galán, cuenta con 3 docentes. Estas sirven de pilar como base de formación apoyando la labor de nuestra institución, brindando educación a estudiantes de preescolar y básica primaria, integrando a los infantes desde pequeños para formar jóvenes con valores humanos desde sus comienzos. La institución busca el desarrollo armónico en todas las dimensiones de la vida de sus estudiantes, brindándole ambientes propicios para su formación integral a nivel tanto académica como física, emocional y espiritual, manifestándose a través de actividades democráticas como elecciones de gobierno escolar, culturales como es el Día del Idioma, de la Familia, Día del Medio Ambiente, Tierra y del Agua, Triada Folclórica y muestra artística, deportivas como interjornadas, intercursos y los intercolegiados, religiosas como la realización del Rosario de Aurora, las primeras comuniones y científicas e investigativas a través de espacios como coloquio de investigación y experiencias significativas. Club Deportivo promueve la salud física y psicológica con sus escuelas de formación deportivas, contribuye al desarrollo y recreación en lo referente a la actividad competitiva y el deporte fomentado, los valores individuales, grupales y sociales. La Asociación Cultural fortalece el desarrollo de habilidades de creación e interpretación artística a través de grupos como danzas, canto y manualidades, con la cual la institución dinamiza de manera efectiva su conexión a los estudiantes y la comunidad en general a través de la plataforma virtual Periódico Horizontes y su emisora Huaco Music. La emisora es un medio de comunicación con la sociedad, interpretando sus gustos, sus búsquedas, reconociendo sus diferencias y contribuyendo asimismo a su formación y creación de opinión pública. Por otra parte, la tecnología de información y comunicación, por medio de ambientes virtuales, encuentra un espacio para la interacción y conocimiento de los diferentes aspectos que se destacan en la institución, permitiendo mostrar a la comunidad la institución en su organización física, las especialidades, las actividades y proyectos que realice la institución. En este mundo virtual, la plataforma es el medio de acercar la institución con la comunidad, brindando un espacio propicio y dinámico que responda a las necesidades de cada uno. La investigación es un elemento fundamental en la institución, amplía las fronteras del conocimiento, que se aplica en la docencia y a la vez se convierte en servicio a la sociedad,
con un impacto social directo y tangible que permiten a los estudiantes y docentes presentar, socializar proyectos en el coloquio de investigación y experiencias significativas. La institución quiere que el estudiante, por un proceso académico a conciencia, coherente, continuo y dinámico, descubra el valor de la totalidad de su ser, su ubicación con el contexto cultural y su significación social y política. Un joven comprometido plenamente con la sociedad y con su desarrollo personal. En la institución estamos conectados por nuestra misión, visión y política de calidad que nos compromete a la excelencia y la responsabilidad social. Tenemos un propósito ineludible de hacer las cosas cada vez mejor, cumplir nuestras metas y servir a los demás. Le damos sentido al ser integradista, al integrarnos con el presente y buscar siempre el futuro que soñamos. Buscamos el desarrollo de hábitos reflexivos, científicos e investigativos que permitan formar esquemas básicos de vida y mantener abierta la voluntad de integrar, conocer y conectarse con el mundo, porque somos parte de un todo, con una fuerza de 4.328 estudiantes, con un grupo de más de 140 docentes, profesionales y un grupo administrativo de 13 personas calificadas entre secretarias, pagadoras, almacenistas y bibliotecarias, como un grupo de operativo de 16 personas con cargos en celadores, auxiliares de servicios generales y auxiliares administrativos. Somos un espacio para crear esa fuerza que estimula esa autonomía, la libre expresión, la apertura del pensamiento del hombre que redescubre el mundo, que lo construye con esa fuerza, ese poder, esa certeza, ese respaldo que nos da el ser integradista.